Buenas noches, docente, compañeros. Eh, Hoy les voy a presentar mi informe académico titulado Violencia y abuso sexual en jóvenes entre 16 y 20 años en Piura. El curso es Pensamiento Lógico y el docente es el magíster Wardel Guillermo Magán García. Bien, en la ciudad de Piura nosotros hemos considerado de que la situación que incluye el embarazo va desde el año 2020, siendo este un último grave problema que afecta mayormente a los adolescentes entre 15 y 19 años. En Perú, la tasa de enfermedades de transmisión sexual, ETS, ha ido en aumento en los últimos años. Todo esto a pesar de las innumerables campañas de concientización dirigidas a los jóvenes y aún existen campañas educativas con estudios para prevenir tanto los embarazos no deseados como las enfermedades de transmisión sexual. Existen circunstancias que hacen que los mensajes, charlas, no lleguen a los adolescentes de forma efectiva. Esto debido al escaso conocimiento de los riesgos que estos producen. Los mensajes que provienen de la gente adulta, la poca información en los adolescentes o sobre el tema del preservativo como método de prevención. Ahora, ¿cómo surge el embarazo en los adolescentes? Mayormente el desconocimiento que tienen los adolescentes piensan que tener relaciones sexuales no conlleva ningún tipo de problema y viven en el momento de manera desenfrenada. Al estar informando ante una situación como esta, tan importante, puesto que la mayoría de embarazos en adolescentes viene por falta de información de las consecuencias. Ahora, si nos enfocamos en las edades de 15 y 19 años, nosotros necesitamos concientizar a los jóvenes para mostrarles la realidad sobre las decisiones que van a tomar acerca de su embarazo. Ahora, las causas y consecuencias. Vamos a continuación voy a detallar cuáles son las causas del problema planteado. Las causas son las drogas, el alcohol, la ausencia de padres, abuso sexual y violaciones, la falta de educación sexual. Ahora bien, las consecuencias en este caso serían la falta de atención médica por desconocimiento o porque no tienen acceso a atenciones médicas. Los riesgos de padecer distintas enfermedades ginecológicas como preeclampsia o la eclampsia, altos índices de mortalidad o también complicaciones como consecuencia de abortos clandestinos. Adicional a ello también las enfermedades de transmisión sexual. A continuación vamos a ver un gráfico en el cual nosotros hemos medido en Lima, Ucayali y en Ayacucho según la estadística y los porcentajes nos indican que hay una proporción de estudiantes que hubiera deseado aprender sobre el tema de educación sexual y las enfermedades de transmisión sexual. En este caso se ha tomado en cuenta primaria, de primero a tercero de secundaria y de cuarto a quinto de secundaria. Bien, el rango más alto es que los muchachos de cuarto y quinto de secundaria les hubiera gustado aprender desde muy temprana edad estos temas de orientación sexual. Bien, nosotros aquí también hemos considerado colocar un cuadro para poder diferenciar las ITS de las CTS, que serían las infecciones de transmisión sexual, tanto como las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo se van a diferenciar estas? Las ITS se diferencian a- a- por el VIH. En cambio, las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas y, por ejemplo, tenemos el SIDA, ¿no? A diferencia de las infecciones que son asintomáticas. Recordando de que una persona infectada no siempre va a tener síntomas, ni la infección se va a transformar en una enfermedad, por lo que suele ser la ITS en muchos más casos, ¿no? Que las enfermedades de transmisión sexual. Bien, si nosotros vamos a ver otro gráfico, bien, dado por el INEI para el año 2019, en donde nos plantean las siguientes preguntas. ¿Por qué la fuente de información seleccionada es pertinente respecto al problema identificado? Bien, nosotros hemos escogido las fuentes del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, porque son casos respecto a las enfermedades de transmisión sexual como el VIH y porque es una fuente confiable. ¿Qué tipo de conclusiones se pueden elaborar a partir de las variables, las características del problema identificado?
Bien, entonces en este cuadro hemos podido evidenciar la vía de transmisión más frecuente es la vía sexual, teniendo un alto número de incidencia en nuestro país. Ahora veremos las soluciones establecidas o relacionadas con el problema, en donde vamos a validar un cuadro, en donde tenemos la variable valor, la definición conceptual, las dimensiones, indicadores, la escala de medición y la definición operacional. En la variable de valor tenemos que los conocimientos sobre las infecciones de transmisión sexual y sus medidas preventivas, incluidos el VIH y el SIDA. Bien, ahora vamos a ver la definición, donde nos indicamos de que es un conjunto de ideas, conceptos, enunciados, que son comunicables y que pueden ser claros, pueden ser ordenados y precisos sobre, en este caso, las enfermedades de transmisión sexual, como ya lo hemos venido tratando, que es el VIH-Sida. Dentro de las dimensiones, nosotros tenemos que son los conocimientos sobre las infecciones y también tenemos el conocimiento sobre las medidas preventivas ante las infecciones y las transmisiones. Dentro de los indicadores para los conocimientos sobre las infecciones, primero tenemos que saber cuál es la definición de las infecciones de transmisión sexual, ver los agentes productores de las ITS, las formas de transmisión, los signos y síntomas, cuál sería el diagnóstico y cuáles serían las complicaciones. Ahora, cuando hablamos de los conocimientos sobre las medidas preventivas, tendremos como indicadores que serían la abstinencia sexual, el sexo seguro, el uso adecuado del preservativo, la fidelidad a la pareja o evitar la promiscuidad. En la escala de medición, ambos casos están en nominal y la definición de operación en los conocimientos sobre infecciones sería de que conoce y en el caso de las medidas preventivas no conoce. Esta básicamente sería nuestra matriz de operalización variable de los conocimientos sobre las ITS y los VIH-Sida. Nuestra propuesta emprendedora, tenemos que es la concientización sobre el embarazo, en este caso adolescente, a través de las charlas, las cuales puedan explicar un poco más sobre todo lo que conlleva a no estar preparado para un embarazo prematuro. En este caso vamos a describir como objeto el concientizar a la población para que pueda estar informada y tome conciencia de las consecuencias y riesgos del embarazo adolescente. La descripción de la propuesta sería el implementar las charlas en los centros de estudio como colegios, institutos, universidades, tanto para estudiantes como padres de familia. Las charlas cuentan con toda la información de embarazo como las causas y consecuencias de los riesgos, mediante diapositivas tallando todas las explicaciones e intentando explicar cualquier duda que se presente. La justificación que nosotros hemos planteado sería que la presente estrategia se plantea principalmente para la problemática del embarazo adolescente, que se da que se da en los adolescentes por no tener mucho conocimiento sobre este tema. No consideramos que la mejor propuesta, consideramos que se puede que la sociedad baje el porcentaje del embarazo adolescente para años futuros. La principal necesidad que va a cubrir en este momento es la desinformación por parte de los jóvenes que van a saber todo sobre el tema del embarazo. Y bueno, aquí vamos a dejar algunas estadísticas de los cuadros que nosotros hemos tomado como referencia de una encuesta realizada en Piura. Son 6 preguntas, de las cuales es del 100% de los encuestados, aseguran que el 22.2% conoce a alguna persona que actualmente sufre, en este caso, ¿no?, de violencia. Esa fue una de las preguntas. Del 100% de los encuestados asegura que el 17.5% no participaría en ninguna marcha o campaña sobre nuestro tema planteado. Del 100% de los encuestados, el 17.5% asegura que no ha sido víctima ni de violencia, en general de ningún acto violento, ya sea por parte de algún miembro de su familia o por externos. Del 100% de los encuestados, el 85.7% asegura que sí participaría en alguna organización de ayuda. Y del 100% de la población encuestada, el 46% no conoce cuáles son los organismos sociales que combaten este tema. Y la última pregunta sería del 100% de los encuestados, el 23.8% no conoce cuáles son las causas por las que las personas pueden actuar de alguna forma violenta. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, docente.